¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas y le agradezco el favor de su atención para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es la violencia intrafamiliar. La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atender en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas relacionadas afectivamente o afectivas dentro del hogar. El propósito del tema de hoy es que usted cuente con una información y orientación desde los ámbitos de la educación, la salud, la prevención, por supuesto, qué implica la violencia, para que tanto mujeres, hombres, niños y niñas y adolescentes puedan tener una vida libre de violencia. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Transmitiendo en vivo completamente desde el Cerro de las Campanas, aquí en la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma de Querétaro, nos acompaña esta tarde la licenciada Beatriz Marisol Pérez Espíndola. Y para que usted la conozca, permítame presentar una breve currícula de nuestra invitada. Ella es licenciada en Derecho por esta máxima casa de estudios, con formación en resolución de conflictos y comunicación en crisis en el ámbito político, formadora, tallerista, acompañante de la red ALAS para la promoción de los derechos humanos en las mujeres, fundadora del Círculo de Análisis Feminista de la Facultad de Derecho, programa multidisciplinario de estudio e implementación de talleres, foros y debates, activista social, así como en la red de Mujeres del Derecho. Pertenece a la Red Nacional de Colaboradoras contra la Violencia Vicaria y a las colectivas feministas de abogados de Querétaro. Productora creativa de Fieras al Micrófono, acompañante defensora de los derechos humanos de las mujeres en los espacios universitarios y actualmente es coordinadora de la región Querétaro del Bufete Jurídico Gratuito del Poder Ejecutivo del Estado. Estas son algunas de las actividades en las que se desarrolla nuestra invitada del día de hoy, a la cual le doy la más cordial bienvenidas y agradecerle que haya aceptado la invitación para platicar o esta tarde con todos ustedes sobre la violencia intrafamiliar. Licenciada Beatriz, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Gerardo. Agradezco también a toda la gente que se ha tomado el tiempo de estarnos escuchando, de estarnos viendo. Tengan preparada, por favor, lápiz y papel porque les traemos bastantes datos que sobre todo les van a interesar mucho a las mujeres que hoy por hoy están enfrentándose a temas de violencia en el ámbito familiar y bueno, algunas cuantas sorpresas para comenzar bien con estas buenas noticias que, por cierto, Gerardo, hoy se aprobó, tras la discusión en pleno del Congreso en el Estado de Querétaro, las reformas concernientes a la visibilización y reconocimiento de la violencia vicaria. Entonces, vamos a arrancar con pie derecho. Sí, bueno, fíjate que si tú no tienes inconveniente, licenciada Bea, bueno, pues así la conocen a la licenciada Beatriz Pérez Espíndola como Bea Espíndola, también por si usted desea seguirla en las redes sociales. Me gustaría comentar para ir desarrollando este tema, ¿cómo afecta la violencia en nuestra sociedad actual? ¿Cuál es el papel que tiene o el papel que enfrenta la violencia intrafamiliar? Y no menos importante, ¿por qué la violencia intrafamiliar es un fenómeno social? Partiendo de la base que leía y analizaba las encuestas de 2021 de Endire, correcto, y donde señala que Querétaro, el 72.2% de las mujeres de 15 años y más han sufrido o han experimentado algún tipo de violencia. Entonces, desde ahí, ¿qué reviste? ¿Cuál es la importancia de entender y conocer la violencia intrafamiliar? Licenciada. Bueno, por supuesto que es un fenómeno social, porque además tenemos que aprender a reconocerlo, identificarlo y entender que es multifactorial.
Es decir, tiene que ver desde la forma de crianza que estamos teniendo, desde el sistema hasta económico, político que se desarrolla en un país y, por supuesto, las estructuras tan desiguales que tenemos entre hombres y mujeres. Si no las aprendemos a ver esas estructuras y no entendemos que es un fenómeno social, difícilmente vamos a poder implementar políticas públicas, normatividad eficiente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia justo en el ámbito familiar, que en Querétaro ocupamos el tercer lugar, solo después de Ciudad de México y Guerrero, en este tipo de violencias, en el ámbito familiar. Es importantísimo reconocerla también porque hoy en día está muy en boga algunas reformas a diversos códigos y diversas normativas, sobre todo en materia de alimentos, pensiones alimenticias. Entonces, el tema económico es tan importante porque si nosotros vemos estas cifras, Gerardo, nos hablan que dentro del tipo de violencia que se desarrolla en el ámbito familiar está la sexual, la psicológica, la patrimonial, la económica. La psicológica la tenemos al alza, es la principal. Sin embargo, no estamos identificando que este tipo de violencia psicológica deviene a su vez de la violencia económica que las mujeres están padeciendo. Entonces, las mujeres están presas en un ámbito donde pues, no tienen patrimonio propio, donde al momento de ser víctimas de su esposo, de algún agresor, no pueden salir de este círculo porque desconocen estos mecanismos, a dónde pueden acudir o porque no tienen para pagar una representación jurídica adecuada. Entonces, es importante que hoy tratemos este tema a profundidad, pero además que sepamos a dónde podemos acudir. Ajá, ¿qué contexto está enfrentando el servicio público, dando acompañamiento a estas mujeres? ¿Qué factor juega la sociedad civil organizada en colaboración con instituciones y con la comunidad? Fíjate que tocas un tema muy importante, licenciada Beatriz, porque tú lo dices de una forma muy, muy objetiva. A ver, hablamos siempre de una violencia física, porque incluso para formular una querella, ¿no? Le dicen, a ver, ¿cuáles son las lesiones que le profician? ¿Cuáles son las lesiones que usted presenta? Y entonces, en muchas ocasiones, pensamos o la gente puede pensar que si no tengo lesiones, ¿cómo denuncio? Exactamente. ¿No? ¿Qué hago? Pero tocas un tema importante, que esta no nada más es la violencia física, sino estamos hablando de la violencia psicológica, la violencia económica, que no son tan visibles, pero que juegan un papel muy devastador en la cuestión emocional y conductual de la mujer. Y me refiero o lo señalo porque en el ejercicio de la profesión yo me doy cuenta que las personas que más sufren, pues no es la persona o no sería la mujer, licenciada Bea, no sé si me equivoco ahí, pero no es la mujer que pues tiene su trabajo, que tiene su salario, mucho poco, pero económicamente es independiente. La mujer que más sufre es la que no tiene independencia económica, porque juegan con esta situación de, ok, me denuncias, ok, te quieres ir de la casa, muy bien, pues vete, pero no tiene manera de un apoyo, una salvaguarda, no tiene a dónde acudir, una red de apoyo, porque se dice muy sencillo, a ver, he sufrido, me ha vejado, tengo incluso hasta situaciones de orden sexual o enfermedades de orden sexual a consecuencia de esta persona, pero pues si me voy ya no voy a traer la camioneta, ya no tengo la tarjeta, ya no tengo la membresía del club, ¿quién va a atender a mis hijos?, etcétera. Entonces se dice muy sencillo, pero una vez que la mujer logra denunciar y entiende la importancia de la denuncia y salir de este círculo vicioso, ¿qué sigue? Porque se dice muy sencillo, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es el acompañamiento? Y de ahí me gustaría que nos pudieras comentar como activista, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Dónde puedo acudir? Porque estás de acuerdo que no es una situación de decir, ay, mira, dice despacho jurídico aquí en la esquina, a ver, deja voy. No, Sí, no, claro. no. Hasta se debe tener mucha sensibilidad para la escucha de este tipo de problemáticas. Claro. Mira, justo esto que comentaba sobre que algunas mujeres pudieran padecer con
mayor facilidad este tipo de violencia, también es un hecho que a todas, sin importar clase, religión, etcétera, les está atravesando y impacta de manera diferenciada a hombres y mujeres. O sea, ahí donde estemos las mujeres frente a las capacidades y el apoyo social que tiene un varón, pues estamos en desigualdad. Pero sí es un hecho que las mujeres que tienen pocas posibilidades económicas se enfrentan a una serie de raseros, el triple o el doble, que les permite no llegar a hacer justicia en sus propios casos. Estas mujeres, primero porque no es fácil que les llegue la información de reconocer que están padeciendo violencia, ¿no? Y ahí es donde el Estado, la comunidad y las organizaciones civiles estamos empujando con información, con tallereo, con servicio comunitario, el qué es una violencia. Una vez que ellas las identifiquen, porque no podemos abrir los procesos y dejarlas ahí. A ver, yo identifico violencia y ahora, ¿a dónde voy? En este sentido, bueno, yo te puedo compartir que en el bufete el año pasado cerramos con 1,050 casos. ¿Me hablas del bufete jurídico de Gobierno del Estado? ¿Dónde está ubicado? En Juárez Sur 68, Colonia Centro, entre Arteaga y Zaragoza. Acoto esta información porque quiero resaltar que hoy por hoy estamos mujeres feministas ocupando puestos claves dentro de la administración pública antes que no se veía, y ahora las mujeres en diversas instancias nos estamos organizando cuando nos llegan este tipo de casos. ¿Por qué? Porque también reconocemos que estamos sobrepasadas. Es decir, el nivel de violencia que tenemos en Querétaro en el ámbito familiar no nos estamos dando abasto, sobre todo para mujeres que no tienen recursos. Te comentaba que yo cerré los números tan solo en Querétaro, 1,050 casos de patrocinados exitosamente. Dentro de ellos, 720 casos fueron asuntos patrocinados hacia mujeres de manera gratuita. Y estoy dejando afuera todos los medios 2022? Alternativos del 2022. Okay. Y no estoy hablando de los medios alternativos, de los que pudimos cerrar convenio, de las visitas domiciliarias o acompañamientos externos que se les dio a las mujeres. O sea, me hablas de casi 2.5, 3 asuntos por día. En materia familiar. ¿Te imaginas el nivel de situación que estamos padeciendo en Querétaro? Si estas mujeres no hubiesen tenido este patrocinio jurídico gratuito, hoy por hoy sus hijos o hijas hubieran desertado hasta de venir a la universidad, de seguir sus estudios. Mujeres que hoy se enfrentan a hacer triple, doble, tercer jornada de trabajo para poder pagar los estudios, el médico, ¿no? de las infancias, de la adolescencia, y con ello vienen otro tipo de impactos sociales hasta en la salud de la mujer. Tenemos encuestas que las mujeres están desarrollando a temprana edad cáncer, porque están desgastadas, están deprimidas las mujeres, porque además no están con los hijos y con las hijas en su crianza el día a día. Tienen que estar haciendo triple, cuádruple jornada allá afuera. Pero además están cansadas. ¿Y estas infancias dónde se quedan si no tenemos estancias infantiles? La Federación recortó estos programas. ¿Dónde se quedan? Pues a lo mejor con la amiga, a lo mejor con otro familiar. Y si nos ponemos a ver otras estadísticas, que sobre todo en violencia sexual que padecen las infancias, el 80% son cometidas por familiares. Sí, entonces, si podemos verlo todo en un contexto, podemos entender que si no atendemos tanto sociedad civil, comunidad en general, y las instancias gubernamentales, este tipo de asuntos, este tipo de problemáticas, pues en un futuro vamos a gastar más en política pública, en seguridad. Por eso es importante prevenir, robustecer estos programas. Fíjate que a veces se dice muy sencillo, licenciada, pero me parece que es una cuestión de conciencia, una cuestión de educación. No deja de ser de educación, porque ¿qué pasa entonces cuando tú me dices, se recortaron las estancias? Mira, hay aciertos que yo visualizo del gobierno federal, pero hay también muchos desaciertos. Claro. Uno de ellos, indudablemente, lo que tiene que ver con las estancias, porque decía, bueno, pues que lo cuiden los abuelos, que lo cuiden los familiares, o ustedes decidan a dónde los van a cuidar, pero no tengo yo la estadística, con toda honestidad, pecaría de decir alguna mentira, objetiva por lo menos del año pasado o real, de cómo se ha incrementado lo que tenga que ver la violencia de orden sexual y más de esta derivada por cuestiones de menor. Había checado incluso la estadística de feminicidios y Querétaro no está tan alejada en ese punto, no andamos tan mal. Es decir, cuando me refiero a no andamos tan mal, es decir, no estamos como Michoacán, como Veracruz, como Guerrero, pero no quiere decir que no pase en nuestro estado, claro, ¿no? Y también estamos entre los primeros 7 lugares, ¿no? En ese parámetro.
pero no había checado, fíjate, lo que tiene que ver con los delitos de orden sexual que se den en el seno de la familia. Porque también denunciarlo me imagino que ha de costar un trabajo claro. enorme, ¿no? Por supuesto. Y ahí me lleva a preguntarte, licenciada Bea, en tu experiencia, en el día a día, porque pues, no lo haces de un año para acá, o sea, vienes haciéndolo durante un par de años como activista. ¿Qué pasa en donde, y esto lo comento porque igual muchas personas que nos vean digan, oye, es mi problema, ¿dónde denuncio? ¿Qué hago? ¿Qué pasa con los jóvenes que crecieron en hogares donde el padre le pegaba a la madre y a lo mejor ellos se dan cuenta que es normal, ¿no? Y pues se juntan o tienen un matrimonio y dicen, bueno, pues si no me pega es que a lo mejor anda con alguien, ¿no? Si no me pega, no me quiere. Yo creo que es difícil todavía entender esa situación de violencia. Es decir, bueno, yo leí un libro, fíjate, Acusáis a las mujeres sin razón. Lo leía un libro y una de las mujeres que era entrevistada decía, yo me fui de mi domicilio porque prefería que me pegara mi novio a que me siguiera pegando mi hermano o mi papá. Sí, claro. Entonces, ¿a dónde acudir en esta situación? Y lo comento porque el objetivo es tener una orientación. O sea, que la gente que nos vea, que la gente que nos escuche, que diga, oye, es que eso no es normal, tienes que denunciar, porque no deja de seguir creciendo la situación de violencia y discriminación. Sí, claro, es terrible el panorama. Y me parece que algo muy acertado es robustecer, insisto, política pública, porque tampoco yo puedo darle a la mujer de a pie, ni siquiera a las propias colectivas, que muchas veces trabajamos, yo tengo mi trabajo formal, ¿no? Pero siempre digo, yo puedo atender gratuitamente fuera de mi espacio en el ámbito laboral, ¿no? Pero como acompañamiento externo, por supuesto que por mi ética yo no puedo litigar fuera de mi horario laboral, pero no podemos dejárselo a la sociedad en general, porque las herramientas ahí están, los impuestos ahí están y debemos implementar incluso desde comunidades universitarias. ¿Qué pasó en el paro? ¿No? Llegó la comunidad, se organizó y empezamos a ver los estatutos, toda la normativa, empezando desde nuestros primeros círculos de socialización, con que estemos incómodos, con una persona que nos incomodemos y nos empecemos a organizar, ¿no? Hoy por hoy yo veo muchas mujeres en la comunidad y es lo que ofrecemos también como colectivas. Vamos, tú nos dices, júntame a 10, 20 mujeres y vamos y te doy una plática de qué mecanismos legales en derecho familiar pudieras tener. Nos vamos y generamos las redes de autocuidado entre mujeres que maternan solas. Eso es importante porque muchas de las mujeres que no van a denunciar incluso o a interponer demanda a instancias gratuitas es porque les rebasa todo el día. ¿Con quién dejo a las infancias? Yo no tengo confianza con mis familiares o no me los pueden cuidar. Bueno, hay que implementar redes de mujeres que hoy por hoy lo están haciendo, sin problema, y hemos podido empujar este tipo de acompañamientos porque en fiscalía pueden estar 7, 10 horas para que se les tome una denuncia. Y ahí es donde también por eso insistimos política pública, porque a mí me llega mucha mujer que me dice, híjole, licenciada, yo tuve que pedir permiso en mi trabajo, pero ya no puedo venir después a checar demanda, a irme a las diligencias porque pues, me lo descuentan. A ver, vamos a juntarnos las instancias públicas con la Coparmex, con quien sea necesario, para que sean empresas socialmente responsables y digan, ¿sabes qué? Sí, soy responsable con las infancias, porque no estamos hablando aquí solamente de las mujeres, sino de las infancias. Y sé que estás en un ámbito de violencia familiar y estás en una contención familiar ante el ámbito judicial. Tienes el permiso de llevarlo a cabo. No te voy a sancionar laboralmente. Entonces, es importante robustecer política pública, darlo a conocer, acercarnos a las instancias, a nuestras delegaciones. Gerardo, es muy importante. Sé que también las delegaciones están rebasadas. Tenemos también las Procuradurías de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Queretano de las Mujeres, tenemos Línea Telmujer por parte de este instituto. Hay bufetes como nosotros, el bufete jurídico de la UAC, el Centro de Justicia Alternativa. Todos estos son gratuitos. Y a veces los desconocemos. Sí, sí. Y por supuesto que quizá tengamos a veces malas experiencias porque, híjole, no me atienden de manera inmediata. Sí tenemos que, y ahí es donde entramos sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, tanto espacio público como sociedad civil organizada vamos siempre de la mano.
Sí. Fíjate que ya empezamos a tener un par de preguntas, pero me gustaría ir desarrollando, ir cerrando estos temas. Licenciada Bea, antes de irnos a la pausa, y que pudiéramos regresar, agradecerle a Celina, a Ana Julia Terrazas, que ya están atentas aquí. Y bueno, pues importante ir comentando. Repito, para no perdernos, me gustaría regresar con estas preguntas después del corte para que tengamos una posibilidad amplia de que nuestra invitada las pueda explicar. Dice, en relación, ahí me gustaría también comentar, hablábamos de los jóvenes que crecieron en hogares en donde los padres viven este tipo de violencia. ¿También permea en ellos? Claro. O sea, es así como si viví en un núcleo de violencia, es muy probable que yo vaya a ejercer violencia. Claro, se normaliza y a su vez se perpetúa. ¿Y cómo me doy cuenta? Ese es el gran detalle, porque tú me vas a decir, es que es la educación que me dieron mis padres, ¿por qué estoy mal? Claro, afortunadamente las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, Gerardo. O sea, podemos ver muchísima información ahí. Ya ahora las juventudes están socializando mucho esto de, a ver, en el momento que yo me siento incómoda, yo puedo visibilizar que mi madre fue víctima de violencia y a su vez yo puedo hacer algo y me acerco a algunos otros compañeros, a mi escuela, mi coordinación institucional, para que me digan qué hacer. Entonces, lo primero es reconocerlo. Es importante seguir promoviendo, reconocer y visibilizar. Hoy la puesta en marcha del activismo de las mujeres con la ley Sabina, que si nos da tiempo más adelante lo podemos tocar rapidísimo porque va a ser importante, con la violencia vicaria, su visibilización nos va a dar muchísima herramienta. Insisto, podemos estar cerrados, ¿no?, a esta información, y ahí es donde es importante que otras instancias empiecen a socializar la información de cuando recibimos la violencia. Fíjate que ahí, para ir desarrollando y desmenuzando este primer bloque, te quería comentar ahí, licenciada, ¿qué pasa tomando en consideración el grado de competitividad que tiene hoy en día la mujer? Tú lo comentabas atinadamente, bueno, ya hay muchas redes ahora de apoyo a las mujeres y que ustedes mismas estimulan o son más empáticas o generan esta sensibilidad para poder denunciar. Que de suyo, ya una vez que se anima a denunciar la mujer, pues no dejarla sola, ¿no? O sea, ya denunciaste y luego ¿qué sigue? ¿No? Bueno, me regreso a mi casa. No, espérame, es que ya no tengo tiempo, tú lo comentabas. O regreso a mi trabajo o sigo en esto. Entonces, esta red de apoyo me parece muy importante. Y ahí me lleva a la siguiente pregunta. Con el posicionamiento social que hoy en día va teniendo la mujer y tomando en consideración incluso en la estadística del semestre pasado y el último año, ¿no?, de la universidad, ingresan más mujeres a la licenciatura que hombres. Estamos hablando de menos de un punto porcentual. Estoy hablando que ingresan alrededor de 56% mujeres, claro, y 54 o 48, 50 hombres. Pero quiere decir que va a haber a corto plazo, en unos 4 o 5 años, una primera generación, más mujeres profesionistas allá afuera. Sí. Lo que me lleva a preguntarte en este momento es si has notado que ¿quién denuncia más, el hombre o la mujer? Porque derivado de esta situación, no dudo que también haya hombres, por supuesto, que vivan algún tipo de violencia y que digan, no, a ver, así como antes ibas a una agencia especializada o se da la especialidad para atender a cuestiones de orden familiar, pues que vaya el hombre a decir, oye, a mí me golpean, me encuentro violentado, me sobajan. ¿Habrá situaciones de esta naturaleza? Sí. Mira, aquí tocas 2 puntos verdaderamente importantes. Uno, sí es un hecho que las mujeres se matriculan, ingresan más, pero también es un hecho que las mujeres son las menos cuando van a un posgrado. Son las menos que están ocupando cuerpos de investigación, dirección y puestos administrativos y de toma de decisiones. ¿Eso por qué? Porque las cargas de familia, por la dinámica de los hogares, sigue siendo desigual. No importa que las mujeres nos ingresemos cada vez más a las universidades, nos vamos quedando rezagadas con el paso del tiempo. Entonces, ahí tenemos que ver otra vez, de nueva cuenta, la estructura familiar, ¿no?, y estas dinámicas. Lo comentaba sobre los casos de violencia que han padecido hombres. Ahí es un tema
porque las y los operadores jurídicos deben estar capacitados para aprender a identificar que también pueden ser víctimas y no desestimar su denuncia, por supuesto. Pero implica otro factor social, la friatría o este grupo que entre los propios varones se respaldan de, ay, ¿por qué vas a denunciar? Eres un mandilón, etcétera. Entonces son las propias dinámicas sociales que ellos están teniendo, sosteniendo esta visión patriarcal. Y si nos enfrentamos a servidoras y servidores públicos que no están capacitados para ellos, pues bueno, luego los desestiman. Y por otro lado, en materia de el orden alimentario, hemos visto también que se pondera o se lleva con mayor eficacia los trámites a varones cuando estos denuncian o le quieren quitar la guarda de custodia a la mujer, o le dicen que está loca, o implican, hay una serie de incidentes. Entonces, vemos esto. Por eso es importante que servidoras y servidores públicos estemos capacitados para hacerle frente a esto. Sí. Bueno, y no menos importante, fíjate que dentro de la misma encuesta que leía de esta ENDIRI, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en el hogar, que me parece muy cruda. O sea, es decir, en Querétaro, nuestro Querétaro, estimados televidentes, el 75% de las mujeres o adolescentes de 15 años han vivido una experiencia de algún tipo de violencia. Y esta va desde lo que tiene que ver o va asociada al consumo de alcohol o algún tipo de droga en el hogar. Claro. ¿A dónde denunciar y qué hago? Porque en muchas ocasiones puede empezar con una cerveza y terminas en un completo estado de ebriedad que origina generar lesiones a la esposa, a los hijos, etcétera. Por supuesto, y estas cifras se elevaron post-pandemia. Durante pandemia, cuando empiezan a llevarse a cabo estas estadísticas, vimos que el panorama era terrible. ¿Qué instancias? Pues bueno, cuando tenemos menores de edad, por supuesto que está la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, que justo en este año levantaron estadísticas importantísimas sobre niñez y adolescencia institucionalizada por el descuido que papá y mamá ejercían sobre esa niñez. Y ahí es importante reconocer que nosotros, si conocemos que alguna infancia está padeciendo esta violencia, podemos llevar a cabo denuncias anónimas. Podemos hablar al DIF para que vaya a trabajo social y pueda intervenir y revisar qué está pasando. Ajá. Entonces hay que reforzar este tipo de programas, pero sí es terrible el panorama. Sí, lo dices muy sencillo, pero también si en el adulto denunciar hombre o mujer cuesta trabajo, imagínate también en un menor. Y en estos derechos, claro, o en estas salvaguardas de niños, niñas y adolescentes, o en este interés superior del menor, también el menor tiene derecho a denunciar. Por y supuesto. lo puede hacer, no es bueno, pues es que, ¿qué tal si no sé dónde está? Bueno, ¿y qué tal si me pierdo? Así en una hoja de cuaderno, de su libreta, dirigirse al DIF y denunciar un tipo de este tipo, o violencia de esta naturaleza, ¿no? Porque en muchas ocasiones a veces lo podemos normalizar, pero ¿cuántas ocasiones también se da, licenciada, y con esto cerramos este primer bloque, en donde pues el niño dice, oye, me quiero ir con mi papá, ¿no? Un ejemplo. Porque pues voy al cine, porque me compro helado, porque no me regañes más, no me preocupa de hacer tarea. Ah, pero con mi mamá no, porque pues tengo que comer verduras, porque claro, tengo que hacer la tarea, porque me regaña, y entonces, ¿quién está educando a ese niño? ¿No? Y ese es el punto medular, porque en muchas ocasiones, no, pero es que mejor no lo corrijo, no, mejor no lo reprendo, porque en esta situación de custodia de los menores se puede abusar de esa situación. Claro, y se ve muchísimo en la contienda en el orden familiar. O sea, el papá, y lo hablamos así entre la diferencia de sexos, porque están las estadísticas, ¿sí? Habrá sus excepciones, pero ahí están las estadísticas. El papá, con tal de a veces no pagar pensión alimenticia, quiere pelear la custodia de las infancias, aunque después se lo bote a la nueva pareja, a la tía, a la mamá, ¿no? Entonces no están siendo criadores responsables. Y por supuesto que prefieren mantener contenta a la cría, ¿no? Sin implicar cualquier tipo de disciplina, y eso impacta por supuesto a la sociedad. En la formación, en la educación. Sí, qué tipo de seres humanos van a ser en un futuro. Sí, por supuesto. Pues estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico
de TVWAC. Como usted nos ha seguido a lo largo de este primer bloque, estamos hablando con la licenciada Beatriz Pérez Espíndola sobre la violencia intrafamiliar y, por supuesto, el papel que juega la sociedad, ella como representante, como feminista, el papel que juega esta sociedad civil organizada para, pues, disipar estas dudas e inquietudes. Ya puede ponerse en contacto con nosotros, como lo hacen en este momento Alejandro Barrón, Ana Julia Terrazas, José Emiliano, Celina, que ya estaremos dando respuesta a sus preguntas regresando a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC, y nos hace el favor de acompañar esta tarde la licenciada Beatriz Pérez Espíndola, con la cual estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Y, por supuesto, el papel que juega la sociedad organizada, la sociedad civil organizada de nuestro Estado. Si usted me lo permite, vamos a pasar a las preguntas que amablemente nos hace a través de la página de Facebook de Hablemos Derecho, y agradecerle el favor de su atención. Nos comenta Celina: muy buenas tardes, maestros. Una pregunta: ¿la infidelidad es violencia? ¿En qué tipo de violencia se clasifica, maestra? Ok, bueno, entendamos siempre la diferencia entre ámbitos de violencia y tipos de violencia. El ámbito siempre va a ser el entorno donde nosotros estamos padeciendo la violencia, y el tipo de violencia lo que nos impacta. En la cuestión de la infidelidad se queda, por supuesto, que en un terreno moral. Ya ahorita no hay ningún código que sustente que la infidelidad es un delito, por poner un ejemplo. Sin embargo, sí pudiera acaecer otro tipo de violencia, hasta física, cuando tenemos una infidelidad. Volvemos a las estadísticas, Gerardo. Hay estadísticas donde hay un gran porcentaje de mujeres que son contagiadas de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual por infidelidad. Entonces, sí puede impactarnos de manera física, emocional, psicológica, económica, por supuesto, pero la infidelidad per se no es un tipo de violencia. Hay que ser muy puntuales ahí. Muy bien. Nos comentan también, licenciada, ¿hay refugios aquí en Querétaro que dan asistencia a mujeres o a familias que sufren episodios de violencia intrafamiliar? ¿Cómo puedo acceder a ellos y qué necesito? ¿Iniciar un juicio, una denuncia? Que nos puedas explicar, por favor. Sí, yo les invitaría, sobre todo a las mujeres que lo estén padeciendo, que se acerquen al Instituto Municipal o Querétaro de las Mujeres, porque sí existe un recurso. Porque lo cambiaron estaba por el Mercado de la Cruz, ¿no? Y lo cambiaron. Sí. Sí, y esa información a veces se reserva un poquito, justo porque si están atravesando un grado de violencia grave, pues es importante su resguardo. Y este tipo de albergues son muy importantes porque además puedes llegar con infancias. Y Niño o niña. Ajá, claro, y la cuestión de psicología jurídica, social, recreativa para las infancias también se acompaña. ¿Cómo puedo acceder a este tipo de albergues? Sobre todo si estamos padeciendo un tipo de violencia grave. Y es importante interponer la denuncia en la Fiscalía 4, porque justo una vez que se levanta la carpeta y se establece que es violencia grave, podemos hacer esta canalización, o la misma Fiscalía canaliza al Instituto Queretano de las Mujeres para que se le dé la atención debida. Fuera de ahí, pues por supuesto que tenemos albergues que son municipales, mixtos. Y pues bueno, ahí el problema es que los horarios son diversos. Se te permite la estancia y una comida, pero solo para pernoctar. Ajá. Y bueno, pues obviamente pues entre redes, apoyos familiares, a veces que nosotros como colectivas también estamos llevando a cabo, pues hacemos ese tipo de canalizaciones. Estamos muy limitadas, por supuesto, pero bueno, hoy por hoy el Estado es lo que está ofreciendo. Sí, porque se dice muy sencillo, sí, dice Beatriz, pero tomar una decisión, como lo comentábamos en el corte, en el bloque pasado, pues es complicado. O sea, ya cuando tomas la decisión y dices, ok, pero pues no estás solo, lamentablemente no estás sola, sino también tienes una familia. Y ahora, otro dato. Si estamos cohabitando con el agresor, pues también tenemos mecanismos, las famosas medidas urgentes. Voy a juzgado, solicito mi medida urgente, orden de restricción, para que el agente agresor salga del domicilio y yo pueda permanecer dentro del domicilio en resguardo con las infancias.
Esa es otra opción. Sí. Nos saludos, Gerardo. Bueno, dice Alberto Barrón. Maestro, te mando un fuerte abrazo, estimado Alberto Barrón. Un gusto que nos estés acompañando esta tarde, ¿no? Nos comentan, dice, ¿en qué lugar puedo acudir un hombre que es violentado por su pareja y aparte lo abandonó con sus 2 hijos? Bueno, ahí tendríamos que ver qué tipo de violencia está padeciendo, ¿no? Pero además, me parece que el procedimiento... Y aquí es diferente, es un hombre, ¿eh? Es la realidad. A ver, un procedimiento en materia penal puede ser coadyuvante con un procedimiento en materia familiar. Uno no excluye al otro. Eso tengámoslo siempre bien claro. Si un hombre está padeciendo violencia quizá física, puede acudir a la Fiscalía 4 porque es violencia familiar, sin problema, y se le debe dar la atención. Si un hombre lo abandonaron, está con los hijos y ahora él, por ser tener esta custodia, es el acreedor alimentario en representación de las infancias, pues puede acudir a algún bufete jurídico, ya sea gratuito, en el ámbito público o a donde él lo considere. Por supuesto que también lo puede hacer. Que volvemos otra vez a lo mismo, a lo mejor ahí cuesta un poco de trabajo, por ser una agencia especializada en violencia familiar, mayormente atienden mujeres, ¿no? Claro, mayormente atienden mujeres, pero también se les da esa atención. Sí, Sobre todo digo, si no dudo que se dé, tienen infancias, pero a lo mejor le cuesta un poco de trabajo, claro. ¿no? O sea, igual, claro. ¿no? Que llegue un hombre y diga, bueno, ¿a qué viene usted? Dígame, ¿en qué le puedo servir? No, pues es que mi mujer me golpea. A lo mejor hasta en su círculo social de amistad puede ser hasta... Claro, o no lo comenta, no lo dice. Sí, o hasta segregado, ¿no? De decir, oye, pues, ¿qué pasa? Exactamente, y es un trabajo que les corresponde a ustedes. Sí, también algo complicado, sí, ¿eh? No, sí. Nos pregunta también, nos comentan, saludos, licenciada Beatriz, una pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar al buscar ayuda legal? Bueno, una vez que reconocieron este tipo de violencia, viene su entorno social próximo, lo que te comentaba. Si viene con infancias, es en dónde las dejo. ¿Cuánto tiempo voy a perder? A veces ni siquiera para un transporte público tienen. Estamos enfrentándonos a un gran tema ahorita en la movilidad en Querétaro. O sea, las fiscalías en dónde están ubicadas. Y aunque estén cerca, hay estudios que nos dicen, sobre todo en materia de movilidad y sociología, que aunque tenga yo una fiscalía cerca, pues ¿cómo voy si tengo que llevar al niño al kinder, al otro a la primaria, etcétera? Entonces, es el primer paso. El segundo, la desestimación o la desconfianza que las mujeres tienen ante las autoridades. Entonces dicen, no, mejor no voy y denuncio, mejor pues ya empiezo a vender cosas por catálogo para yo sostener mi casa, o estoy en este círculo de el perdón. ¿Por qué? Pues no tengo confianza en las autoridades. Pero una vez que se logró ingresar una denuncia, por poner un ejemplo, la justicia jurisdiccional, porque una cosa es el acceso a la justicia y la otra es la justicia jurisdiccional. ¿Qué nos va a decir un juez, un fiscal sobre nuestro caso? Y es ahí donde insistimos, la preparación que se tiene que tener por parte de los operadores. Entonces, un jurídicos. primer obstáculo que tú visualizas es también la cuestión económica. Claro, por supuesto que es la cuestión económica, el respaldo social que se tenga o que no se tenga, las herramientas con que las mujeres, muchas de las mujeres les pierden el teléfono, se los rompen, o van cooptando todo su círculo de apoyo. O incluso ¿A dónde me acerco? que nos falte un poco de sensibilidad, licenciada, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Que diga, oiga, claro. Es que voy a denunciar o me citaron tal día para una ampliación de declaración o presentar a los testigos, pero yo los tengo que llevar porque pues, les voy a pedir de favor. Y a lo mejor en un trabajo no tengan esa misma situación de entender y decir, bueno, ¿qué le parece si termina usted su asunto legal y luego regresa a laborar? Y en otros no. Pero ya perdió a lo mejor su trabajo, ¿no? Sí. O sea, es complicado, la verdad. ¿Cuál es el papel? Nos preguntan también, licenciada Beatriz, ¿cuál es el papel de la sociedad civil organizada en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar? Tú hablas de diferentes redes de apoyo. Claro. Me gustaría que comentaras algunas, dónde están ubicadas, dónde puede llegar la gente que en este momento esté atravesando una situación de cuestión de violencia, hombres o mujeres, ya lo comentábamos ahorita, pero no menos importante es que sientan este respaldo, ¿verdad? Sí, mira, Gerardo, aquí hay dos vertientes, ambas igual de importantes. Hoy por hoy los colectivos, la sociedad civil organizada, son grandes impulsores en materia de reformas
en el ámbito local, nacional e internacional. Ajá, son las que están impulsando porque están de cara con la realidad social. Somos las personas que también trabajamos de a pie, conocemos el contexto social de cada comunidad y también manejamos números y estadísticas, y con ello se pueden diseñar iniciativas de reforma y adición. Entonces, son las principales impulsoras, y ahí el Poder Legislativo, sobre todo en Querétaro, tiene que aprender a reconocer el trabajo de estas colectivas feministas, colectivos de la comunidad LGBTI+, otro tipo de sociedad civil organizada, y antes de expropiar el trabajo que esta comunidad está haciendo, poder ir de la mano y legislar a favor. Eso por un lado. Por el otro, pues por supuesto que hay colectivas, sabemos colectivas que preferimos quizá otro tipo de justicia no punitiva, y estamos desarrollando otro tipo de ámbitos de conciliación familiar comunitaria, ejercicios reparadores. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues las redes sociales es un mundo para poder encontrar a estas colectivas. Basta con que tú identifiques una y después vas a identificar a las demás. En tu ámbito universitario, por poner un ejemplo, aquí tenemos colectivas. Está ColecFemWac, que es la colectiva de abogadas, donde estamos acompañando casos universitarios y externos, evidentemente. Y bueno, hay muchísimas otras redes sociales. Hay mujeres de la sociedad civil, compañeras litigantes, está las TEMIS, que es el litigio estratégico, que por ahí la colega Marlene Martín por fin logró, después de 6 años de un litigio bastante tortuoso, que se le reconociera que hubo violencia vicaria en el proceso. Entonces es una noticia que a todas nos alegró. Está Aliadas, litigio estratégico, que también por ahí está Maricruz Ocampo, que son mujeres que nos vamos identificando ya como en esta comunidad, y pues bueno, se les da esta representación jurídica a las mujeres, evidentemente no gratuita, ¿no? Porque por supuesto que es un trabajo que se le debe reconocer también a la sociedad civil organizada, pero nos vamos organizando para poder acompañar a las mujeres. Ok, eso es lo importante. Sí. Y fíjate que esta pregunta va muy de la mano con lo último que comentabas de la Red Feminista, y que me gustaría también, espero que el tiempo nos alcance para que nos comentes sobre la ley vicaria, y no menos importante de esta última reforma en el Senado que se realiza sobre los deudores alimentarios, ¿no? Interesante. Y digo, espero que nos dé el tiempo. Nos comenta Celina: he percibido en mi papel de profesora de preparatoria que muchos de mis alumnos sufren de violencia en sus hogares por parte de sus padres. ¿Qué pueden hacer para recibir ayuda? ¿Qué camino deben seguir y a dónde deben acudir o pueden acudir? Bueno, de entrada, me parece que el sistema para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres ha estado trabajando de la mano con las instituciones públicas y privadas de educación. Se supone, y es urgencia, que cada preparatoria, universidad debe de contar con una unidad que se especialice o que por lo menos entienda este tipo de factores y te puedas acercar a este tipo de enlaces, que tengan conocimiento y a partir de ahí te puedan acompañar. Cuando hemos, incluso nosotros en colectiva, acompañado casos de chicas preparatorianas, es lo que básicamente hacemos, nos ponemos en coordinación, ahora sigue con la coordinación de preparatoria, con el área de atención y Secretaría de Género, en su caso, ya hoy en la universidad que se reconoció esta secretaría, y vamos caminando de la mano. Entonces es importantísimo. ¿Qué pasa si yo soy en una universidad pública y no tengo ese respaldo? Bueno, me voy a la Defensoría de los Derechos Humanos. Por supuesto que también tienen que atender este tipo de asuntos que por medio de recomendaciones yo puedo atraer y recomendarle a una instancia pública o privada de educación. Y lo que comentabas también, el DIF, en la Procuraduría de Defensa del Niño, Niña, Adolescente, pues deben de coadyuvar con esos menores. Claro, y llevar talleres, y llevar ciclos formativos. Bueno, fíjate que tenemos un par de preguntas, pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que me dijeras en qué consiste la ley vicaria. Mira, no tanto como la ley vicaria en general, así se le conoce, la violencia vicaria se le conoce a aquella violencia que es ejercida por preponderantemente hombres utilizando a hijas e hijos para hacerle daño a la mamá, es decir, por interposita persona, teniendo preponderantemente el respaldo de instituciones, poder económico y apoyo social.
Entonces, a partir de ahí se lanza una serie de reformas a lo que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley estatal en este caso, y al Código Penal para que a través de su reconocimiento, pues bueno, se pueda coadyuvar para su sanción, erradicación y prevención. Y por otro lado tenemos la ley Sabina, que siempre van de la mano, porque el 80% de agresores vicarios son deudores alimentarios. Entonces, la ley Sabina, que se le conoce así porque es el nombre de la hija de la compañera activista que la ha impulsado, también viene con una serie de reformas, 40 aproximadamente, a códigos civiles, códigos penales y la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, el objetivo es que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones. Y es muy mencionado esto porque empieza la discusión de, ay, Gerardo, ¿qué va a pasar? Porque va a haber un catálogo de deudores alimentarios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me están limitando ciertos derechos. ¿Qué dice esta ley? De entrada, ¿te acuerdas que comentaban que, bueno, no vas a tener licencia, no vas a tener pasaporte? Por supuesto. Entonces, ahí me parece a mí que podía ir más allá de lo que se pretendía, ¿no? Claro, va no más allá. pasó así. Va más allá. Estas reformas, ¿qué implican? Bueno, hoy, para que se judicialice un caso, una vez que tú demandaste pensión alimenticia y no se cumplió, pasan 90 días y ya puedes acudir a Fiscalía. La ley en esta reforma establece que ya no nos vamos a esperar 90 días, porque las infancias no se esperan 90 días para comer, ¿eh? Vamos a esperarnos un mes y nos vamos a denunciar. El tema del reconocimiento de paternidad, el abandono gestacional. O sea, las mujeres están siendo abandonadas estando embarazadas. Y como no voy y lo registro a mi nombre, pues ve tú después, si quieres, demándame, pero tienes que pagar la prueba de ADN. ¿De dónde, no? ¿De dónde? Que antes era costosísima, 25, 30 mil pesos. Ahora Pero no deja de ser una merma económica para 10, 12 mil pesos, sí, 15 mil sí. pesos. Tú eres la oferente de la prueba, tú págala, ¿no? En la ley Sabina se contempla que no, que en realidad pudiera ser o subsidiada por parte del Estado y por supuesto que el deudor alimentario también la pague. Bueno, son una serie de implementaciones que, ojo aquí, porque a mí me decían, licenciada, es que están violentando mi derecho a la movilidad, porque si yo me quiero ir a Estados Unidos se me va a limitar el pasaporte. A ver, no, son limitaciones de carácter administrativo, que son necesarias, que son idóneas y que son proporcionales. Y sobre todo porque estamos salvaguardando el interés superior de las infancias, que eso nunca se nos olvide. Sí, y incluso que comentaras, ¿no?, rapidísimo, esta acción vicaria que tú comentabas, licenciada, rapidísimo, repito, porque nos quedan menos de 5 minutos para que puedas también dar un mensaje, porque sería tanto como aquella persona que tiene el poder económico, pero porque yo quiero tener la custodia y no quiero ser el malo, pues al hijo le compro un vehículo, al otro lo mando de viaje, y entonces aquí el malo nunca va a ser el papá, Claro. sino va a ser la mamá. No, y en este caso de la violencia vicaria, el peor panorama en este iceberg de violencia que pudiera acaecer es el infanticidio. Porque mi principal objetivo es entender, querer, sabiendo las consecuencias, afectar a la mujer. Y siempre empieza con estas típicas palabras: ¿dónde te voy a dar donde más te duele? Con tus hijos. Entonces tenemos casos donde los hijos, cuando ya van con el padre a visitas, son pues violentados, son mal alimentados y los enferman a propósito para cuando regresen con la mamá, la mujer sea la que gaste en médicos, la que tenga ese estrés emocional, social, económico, para pues poder solventar todo lo que el papá en sus visitas deshizo, ¿no? Entonces, el peor panorama es incluso que las mujeres estén terminando con su vida. Sí, es el peor panorama. Incluso hasta señalar ahí que la falta de atención o cuidado, correcto, solicitar un cambio de custodia. Exactamente. ¿No? Que, vamos, ¿qué niño no se enferma o qué niño no juega y se golpea y, no, es que no lo puedes cuidar, Sí, no lo sabes cuidar? Sí, el problema de estos agresores vicarios es que ellos los enferman, pero después le dicen al juez que ellas son las que enferman a las infancias y entonces ahora yo demando. Sí. Tengo una última pregunta, espero que nos dé la oportunidad. En el proceso legal para obtener una orden de protección o una medida cautelar, ¿en qué casos de violencia intrafamiliar procede? En todos los casos de violencia intrafamiliar, y lo establece el código. A ver, es la violencia que en el ámbito del hogar y fuera del hogar, pero si ya tenemos un vínculo familiar, es violencia.
y en qué casos se te pueden otorgar estas medidas, sobre todo en materia familiar, en el tribunal familiar, en este caso, cuando están sucediendo en este momento. Por eso su nombre lo dice, son medidas urgentes. Yo no me voy a esperar, un juez no se va a poner a discernir en ese momento si eres violentado o no. Basta con el principio de buena fe de la víctima para resguardarte. Entonces tú puedes acudes a oficina de atención a la ciudadanía, en el tribunal, te pasan con el juez y se te otorga la medida. Y las acciones de protección implementadas en materia penal también las puedes llevar a cabo. Vas a Fiscalía número 4 y se levanta la carpeta de investigación. Licenciada, rapidísimo, ¿dónde te podemos contactar? Me dices en el bufete jurídico, ¿cuál es el horario? ¿Dónde está ubicado? Para cerrar y un mensaje final en un minuto, licenciada. Bueno, hay que acudir a sus delegaciones, a las instituciones que hace un momento mencioné. Nosotros estamos ubicados en Juárez Sur, número 68, Colonia Centro. Sí es importante acudir con cita, justo porque estamos rebasadísimas de trabajo, pero se les está dando una atención integral. Pueden también sacar su cita al 4422-2490-59. A ver, repite otra vez, por favor. 4422-2490-59. Para que por parte de esta instancia pública se les pueda brindar atención. No tiene costo, por supuesto. No tiene ningún costo. ¿Y el horario? De 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. ¿Algún mensaje final? Acérquense, hagamos redes, mujeres, reconozcamos también la gran labor de las mujeres que estamos hoy en espacios públicos, porque casi no se habla de eso, pero hoy estamos ocupando esos espacios, lo estamos haciendo con lo que tenemos y seguras de que trabajando de cara con la comunidad y con las colectivas podemos hacer un mejor trabajo. Pues bueno, ya lo escuchó usted. Aquí, como diría el clásico, si no se queja, si no denuncia, no se queje, ¿no? Tiene usted una oportunidad, se dice muy sencillo, lo sé, pero bueno, pues basta que tenga una orientación, que tenga este acompañamiento para generar esta empatía necesaria para poder denunciar. Licenciada Beatriz, espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes en este tipo de espacios, que bueno, pues nos faltó todavía mucho y ampliar un poco más la ley Sabina y lo que tiene que ver estas acciones vicarias. Muchísimas gracias y recuerde que tenemos una cita el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos de Derecho. Hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.